La semana pasada, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada contra la población. Situó en 132,000 los desaparecidos en México y pidió que el tema sea tratado en la Asamblea General de la ONU. Mire usted, la desaparición de personas es una tragedia humanitaria inocultable en nuestro país, pero el gobierno federal no lo reconoce o lo quiere adjudicar al pasado, cuando las desapariciones, han crecido en forma geométrica en los últimos 8 años. No hay empatía con las víctimas y con los colectivos de madres buscadoras. El Estado está rebasado en este terreno, aunque no lo acepte, y no quiere aceptar tampoco ni el apoyo internacional, ni siquiera reconocer la verdadera magnitud del fenómeno. Pues tenemos la esperanza que no lo regresen. Don José Juan Arias Corona vio como el 19 de junio de 2025 elementos castrenses se llevaban a su hijo de 14 años en Valle de Santiago, Guanajuato. Hoy su hijo está desaparecido y él también por buscarlo. Es parte de una crisis en México y es tan grave que el Comité contra Desaparición Forzada busca llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU. La importancia de la decisión del comité es que refleja una situación gravísima en México, a tal grado de grave que el comité ha dicho que es probable que en México se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad. Madres buscadoras celebraron la decisión del comité y advirtieron que no es un golpe político ni una ocurrencia aislada, sino el reconocimiento de una crisis que el Estado mexicano no ha querido asumir. ¡Vamos! ¡Hasta encontrarlo! En el cráneo. Ay. Miren la dentadura. Por su parte, organizaciones de derechos humanos lamentaron la postura del gobierno que ha descalificado el informe del comité. Es una respuesta lamentable. De entrada la rechazamos porque el que el gobierno mexicano descalifique al comité y a su informe es como si es una negación del problema. Es lamentable que el Estado utilice estos espacios para denostar a un comité de personas expertas que forman parte del sistema de la ONU. Pero las universidades también alzaron la voz. Tal fue el caso del sistema universitario jesuita. Advirtieron que es innegable que el país atraviesa una profunda crisis en materia de desaparición y llamó al Estado mexicano a colaborar con las instancias internacionales para resolver esta crisis. Una crisis que no es solo una cifra, sino que tiene rostro y apellido. Laura Casillas, Azteca Noticias. Mire usted, este tema me resulta insólito que el Estado mexicano descalifique de esta forma a este comité, que es un comité que tiene mucha legitimidad, que es muy respetado universalmente, que no va a actuar, como se dijo hoy, para atacar y golpear al gobierno. Porque también hay una realidad, no está diciendo este comité de la ONU, comité de expertos de la ONU, no está diciendo que sea necesariamente el Estado quien ejecuta todas estas desapariciones. Es diferente en nuestro caso a lo ocurrido en Guatemala, en Centroamérica, en Argentina, en Chile, durante los años 70 y 80. Pero sí son decisiones del Estado, sobre todo el último sexenio y donde fue cuando detonaron las desapariciones, la estrategia de abrazos y no balazos, que creó las condiciones para que hubiera esa enorme cantidad de desapariciones y ese empoderamiento criminal. Eso es indudable. Se ha argumentado que el Estado mexicano está tomando medidas para la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, no se ven, perdón, pero no se ven. Uno ve a las madres buscadoras solas. Las madres buscadoras y los organismos afines de las madres buscadoras no
han sido recibidos jamás en Palacio Nacional. El sexenio pasado se le dio una condecoración a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, y me parece muy legítimo, muy importante que se haya dado, habla bien que se haya dado ese reconocimiento, pero es insólito que teniendo 132.000 desaparecidos, nunca se haya recibido a esos colectivos en Palacio Nacional. Se podrá decir mucho de Fox, de Calderón, de Peña, pero yo recuerdo que ellos sí los recibieron. Recuerdo a Javier Sicilia ahí junto a Felipe Calderón. Ahora Javier Sicilia no lo han vuelto a presentar, y eso que Javier Sicilia fue un hombre cercanísimo a ellos. Y no hablemos ya de las madres buscadoras, de Ceci Flores o de muchas otras de ellas. No están siendo recibidos ni atendidos. Ese es el punto central. Eso es lo que reclama la ONU. Y además tenemos 70.000 restos de personas que están en distintas morgues en el servicio forense, que tampoco hay condiciones como para saber su identidad. En eso también pueden colaborar las instancias internacionales, como colaboraron en muchos otros países. Pero aquí simplemente se cierran en banda, y es más fácil desconocer el problema que aceptar que es la mayor crisis humanitaria que vivimos en nuestro país. Sí, Jorge, pero quizá lo más grave, como bien dices tú, es que están desconociendo el problema. Primero, desde el gobierno se sienten atacados, como si la ONU estuviera culpándolos de estas desapariciones. En cierta medida sí tiene la culpa el gobierno federal por no garantizar la seguridad, pero también hay que reconocer lo que está sucediendo. No puede ser posible que una Comisión Nacional de Derechos Humanos simplemente salga a negar el problema. Imagínense, nada más a decir, eso no existe, nos está atacando la ONU. Ahora resulta que este gobierno es el más atacado, y las madres buscadoras, las personas que tienen algún desaparecido, son los que están agrediendo a este gobierno. Hay que reconocer, sí hay un problema real de desapariciones, sí hay un problema de crimen organizado en nuestro país, y cuando se reconozca y se pueda decir abiertamente, se va a empezar a trabajar a fondo en esto. ¿Para qué? Para que no siga ocurriendo, para que no haya más desapariciones en este país. Y mientras tanto, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas con presunciones de delitos sin tener que pasar por una orden judicial sigue generando un profundo rechazo. La decisión deja en la indefensión a la ciudadanía y vulnera los derechos individuales más elementales. 26. Se inicia la sesión. Señor secretario, dé cuenta de los temas que tenemos para el día de hoy, por favor. La Suprema Corte concretó un golpe a la presunción de inocencia, la audiencia previa, el debido proceso, la seguridad y la certeza jurídica. Este martes avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas bancarias sin autorización de un juez. La ministra Yasmín Esquivel estuvo en contra. Mi disenso deriva de una indebida redacción de la norma, que resulta vaga, por lo que los gobernados no están en posibilidad de conocer los parámetros para determinar quién puede y quién no puede usar sus recursos bancarios por estar bajo sospecha de haber cometido un delito, por tener un indicio suficiente. Debemos tener presente también que toda medida de combate al crimen en un Estado democrático pues debe estar plenamente definida en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. En caso de no aceptarse esta interpretación conforme que ha prevalecido por más de 7 u 8 años, mi voto será en consecuencia en contra del proyecto. Expertos advierten que la medida podría usarse como un garrote político contra opositores. Lo que preocupa es que se puede utilizar inclusive en contra de adversarios políticos, de opositores, de ONGs, de empresarios que no estén alineados con la 4T o con el oficialismo. Ahora solo con que el gobierno sospeche de actividades ilícitas podría intervenir sus cuentas. Imagínese que recibe dinero de varios hijos en el extranjero. Eso sería suficiente para que usted no disponga de esos recursos, explicó el ministro Figueroa. Así de un día para otro, no puede disponer del dinero para pagar alimentos, escuela o servicios médicos. Al final, como era de esperarse, la Corte dio luz verde a otro decreto del oficialismo y dio un duro golpe a la certeza jurídica que deben gozar los mexicanos. No se está privando a nadie de su derecho de propiedad. Las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado, que parte del derecho de propiedad,
derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada. Entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal, el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad, y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo. Votaron a favor de este atropello Loreta Ortiz, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Irving Espinosa Betanzo, Sara Irene Herrerías y María Estela Ríos. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Bueno, una decisión vergonzosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vulnera, como lo decíamos en la mesa, lo decimos ahora, todos los derechos individuales. No vamos ni siquiera a calificar ese galimatías de la ministra Ríos porque es incomprensible para ella, para los demás, y además que una ministra de la Suprema Corte de Justicia diga semejantes barbaridades es incalificable. Habla bien de los 3 ministros que votaron en contra del proyecto porque por lo menos están cumpliendo con su responsabilidad mínima. Mire usted, la Unidad de Inteligencia Financiera, más allá de quien la encabece, ahora fue catastrófica con Pablo Gómez, está bien administrada ahora con Omar Reyes, es una instancia administrativa, pero con esta resolución, esa instancia administrativa, una oficina del gobierno en última instancia y nada más, queda por encima de la propia Fiscalía General de la República y del Poder Judicial. Puede tomar medidas contra ciudadanos sin que ningún juez lo dictamine, solamente por sospechar de que hay algunas irregularidades. Se dice que este es un instrumento contra el lavado de dinero y el terrorismo. Sí, puede ser utilizado contra eso, pero entonces declaremos terroristas a los grupos del crimen organizado. Hagamos una actividad mucho más seria contra el lavado de dinero, que estuvo abandonado en los últimos años. Desde que se fue Santiago Nieto no ha habido ninguna acción importante contra el lavado de dinero, hasta los cambios que hubo en la UIF recientemente. Pero además la lucha contra los cárteles, contra el lavado de dinero del crimen organizado, no pueden cancelar los derechos individuales de la población. La cancelación de cuentas, la prisión preventiva, las limitaciones, la prisión preventiva oficiosa, las limitaciones al amparo, crean todo un círculo que lo que hacen es vulnerar derechos ciudadanos, derechos individuales para cualquier persona. Eso es gravísimo. Son medidas extraordinarias, medidas de emergencia que vulneran las libertades. ¿Para qué? Para darle poder al Estado. No sé si esto va a servir o no en algo contra el lavado de dinero y contra los grupos criminales, pero sí sé que le da al Estado mexicano y a una instancia administrativa del Estado mexicano la posibilidad completa de vulnerar política, social y económicamente a cualquier ciudadano, Viviana. Sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a otro tema. La semana pasada estalló un coche bomba matando a un integrante del cártel de Sinaloa en Tecámac. Esto luego de salir del aeropuerto Felipe Ángeles. Nadie ha dado una explicación sobre lo sucedido y lo cierto es que el crimen organizado escala la violencia y la utilización de explosivos en todos los ámbitos. Si eso no es terrorismo, imagínese usted, contra las autoridades, contra la sociedad y contra sus enemigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa camioneta. Quítate, por favor. Ya. Es la explosión de una camioneta que circulaba a la altura del municipio de Tecámac, en el Estado de México. La grabación fue compartida a través de redes sociales el 30 de marzo, mientras que los datos de la cámara muestran que el registro videográfico marca poco después de las 6 de la tarde del 28 de marzo. El estruendo provocó confusión y momentos de pánico entre los automovilistas que circulaban cerca de la unidad y de vecinos del fraccionamiento Haciendas del Bosque sobre la carretera federal México-Pachuca a la altura del kilómetro 39+500.
Todo ocurrió en cuestión de segundos. La grabación de otro vehículo muestra el momento en el que una camioneta negra estalla repentinamente mientras estaba en movimiento. De inmediato se comienza a encender mientras continúa avanzando sin control, cruzando el carril contrario hasta que terminó impactándose. En un inicio el hecho fue reportado como un accidente vehicular. Sin embargo, el incidente no tardó en dar un giro inesperado. Los peritos encontraron indicios de que la explosión fue provocada por un artefacto explosivo que se encontraba dentro del vehículo. La Fiscalía mexiquense salió rápidamente a aclarar que no se trató de un coche bomba, sino que el estallido fue provocado por un artefacto que transportaban en la camioneta. Conforme avanzó la investigación, se supo que al interior viajaban 2 personas que murieron instantáneamente. Después se supo que entre las víctimas se encontraba Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias El Payín, y Humberto Rangel Muñoz, ambos originarios de Sinaloa y vinculados al cártel de Sinaloa. Se sabe que El Payín era operador en la zona de Culiacán, cercano a El Meño. Estos sujetos eran integrantes de las facciones que operaban para El Mazo en el Valle de México. La investigación reveló que El Payín llegó horas antes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Ahí fue recogido por su acompañante. Minutos después, la camioneta detonó. 10 días después, las autoridades parecen haber enterrado el caso. No se sabe si la camioneta tenía instalada la bomba, si se detonó a distancia o si las autoridades confirman su hipótesis de que el artefacto que los mismos integrantes del cártel de Sinaloa trasladaban explotó. Lo cierto es que el crimen organizado escala la violencia y la utilización de explosivos contra las autoridades y contra sus enemigos. Azteca Noticias. Los cárteles están utilizando explosivos para atacar a sus adversarios, para atacar a la ciudadanía, utilizan drones para atacar a las fuerzas de seguridad. Se han utilizado en Michoacán, se han utilizado en Guanajuato, en Zacatecas, en Sinaloa, en Sonora. Es una práctica que utilizan cada vez más. En Michoacán tenemos caminos rurales, ha muerto gente porque hay minas instaladas para que no se puedan acercar a donde tienen sus campamentos. La utilización de explosivos es una práctica cada día más utilizada por el crimen organizado. Y puede ser que las autoridades digan que esto no fue un coche bomba, pues lo que vimos fue un coche bomba. Traía un explosivo, no han explicado qué tipo de explosivo era o qué es lo que ocurrió. Hay que tomar muy en serio este tipo de cosas y pareciera que es un tema más donde se lo está minimizando, se lo está dejando de lado para no darle la trascendencia que tiene. Mire, hoy se conmemoró los 100 años del nacimiento de quien probablemente sea el periodista más importante del siglo XX que ha tenido nuestro país, del siglo XX y de una parte también del siglo XXI, de Julio Scherer García. Fue el director del periódico Excelsior, que fue el fundador y el director de la revista Proceso, un personaje, don Julio Scherer, que marcó el periodismo nacional. Hubo y hay muchos periodistas muy buenos, muy importantes, pero el trabajo que desarrolló Julio Scherer a lo largo de toda su vida como periodista se marcó por la denuncia del poder, la denuncia de actos de corrupción, por las propias contradicciones que tenemos todos, que tiene todo ante el poder y ante los distintos fenómenos y los personajes que vienen de la formación. Eso no lo niega nadie, pero hay una coherencia en Julio Scherer que es muy difícil encontrar a lo largo del tiempo en la historia del periodismo nacional. Se conmemoraron hoy 100 años de su nacimiento. Me parece que es uno de esos periodistas, insisto, que hay que recordar por lo que hicieron. Hay un libro que les recomiendo amplísimamente que se llama La terca memoria. Me parece para mí que es el mejor, que refleja realmente quién era, cómo pensaba, cómo quería y cómo odiaba don Julio Scherer García. Me parece que don Julio Scherer García es un hombre que debe ser recordado. No es el único, porque también eso de construir estatuas de bronce para los prohombres, los próceres de la política o del periodismo, me parece que no sirve para nada. Me parece que hay que tomar como lo que fueron.
seres humanos profesionales de una enorme capacidad, de una enorme integridad y de una enorme coherencia. Eso es más que suficiente. Sin duda. Y luego de 2 días consecutivos de bloqueos, transportistas y agricultores anunciaron que suspenderán este bloqueo hasta nuevo aviso. La decisión se tomó debido a las agresiones que han sufrido, que han denunciado en diversos tramos carreteros, como Tlaxcala, donde policías los desalojaron violentamente en la carretera. También hubo desalojos violentos en la carretera México-Veracruz y el Arco Norte. Tras las represalias con gases y empujones, 2 personas fueron arrestadas. También se reportaron agresiones en otros estados, como en Chihuahua. En un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas indicó que no pueden garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan. Pero hoy el riesgo no solo proviene del crimen organizado. Hay que recordar que los transportistas están exigiendo seguridad en carreteras y fin a las extorsiones y tampoco han recibido apoyo gubernamental. Además, se les suspendió, hay que recordar, en gran medida el apoyo de los agricultores para adquirir diésel y fertilizantes, y está sufriendo gravemente el campo. Para que se dé usted una idea de este problema de inseguridad, cada 51 minutos se comete una agresión o un delito contra transportistas, mientras que el año pasado, vea usted, más de 10,000 operadores de tráilers fueron víctimas de robo, y muchos en esta zona del Arco Norte. Es una tragedia lo que está sucediendo, y bueno, las autoridades siguen sin reconocer absolutamente nada. Para ellos son agresiones cuando hay denuncias de este tipo. Sí, y a ver, el automóvil más robado, el transporte más robado en México no son un automóvil de estos, de los más económicos, son los trailer Kenwood, que son más de 17,000 robados el año pasado. Y luego de que el presidente Trump amenazara a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, o de lo contrario se enfrentaría a lo que dijo sería la desaparición de toda una civilización, se anunció un acuerdo de alto al fuego por 2 semanas. Así estuvo la frenética y contradictoria jornada de hoy allá en Medio Oriente. A menos de 2 horas de que venciera el plazo de su ultimátum, Donald Trump acordó un alto al fuego de 2 semanas con Irán. El presidente estadounidense dijo que el pacto implica que la República Islámica reabra el estrecho de Hormuz. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación, afirmó Trump en una publicación de su red Truth Social. La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente, agregó el mandatario. En un comunicado en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas, confirmó el cese al fuego de 2 semanas con Estados Unidos. También informó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante los días que dure el alto de las hostilidades. El acuerdo también incluye a Israel, que tampoco atacará al Líbano. Según la cadena CNN, Israel lo hace a regañadientes, pues tiene más objetivos en su lista que le gustaría lograr mediante acción militar en Irán y Líbano. Luego del anuncio del alto al fuego, el petróleo intermedio de Texas cayó un 9.27% hasta los $102.48 el barril. El acuerdo anunciado por Estados Unidos pone fin a una jornada de altísima tensión. Por la mañana, Trump dijo que una civilización entera moriría esta noche, mientras Irán advirtió que un ataque de Estados Unidos sumiría en la oscuridad a toda la región y a Arabia Saudí. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. Reuters reveló el contenido de la propuesta iraní de 10 puntos que está sobre la mesa en Islamabad
para llegar a un acuerdo de paz. El documento contempla tránsito controlado por el estrecho de Hormuz, en coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes. También menciona el fin de la guerra contra Irán y sus grupos aliados. Además, incluye la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de las bases militares en la región. Asimismo, la agencia reportó que la propuesta incluye el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias contra Irán, el pago de una indemnización a Teherán y la liberación de activos iraníes congelados. Azteca Noticias. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Espero tenga bonitos sueños, pueda pensar en algo lindo después de toda la información que sucede en México y el mundo. Y nos vemos mañana muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.